No te he querido ni un solo día en estos 40 años. Solo me resultabas conveniente, dijo Mateo a su esposa, en su aniversario de bodas de Rubí. Tras eso, Carmen se levantó y dijo aquello que había guardado durante décadas. Su hermana dejó caer la copa y los invitados se quedaron petrificados por lo que acababan de oír. Pero antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Que disfrutes la escucha. Carmen estaba en medio del salón, respirando el aroma de cera para muebles y lirios frescos. La casa brillaba como un samovar recién pulido. Todo estaba tal como le gustaba a Mateo. Ese día celebraban sus 40 años de matrimonio. Bodas de Rubí. 4 décadas de una vida en común, la fachada impecable de un matrimonio perfecto. Toda una vida sacrificada en nombre del deber y las apariencias. Pasó la mano por un tapete de encaje sobre la mesa, recordando cómo lo bordó en largas noches de invierno, intentando acallar la soledad y la tristeza. En el espejo se vio reflejada. Cabello canoso recogido en un peinado sobrio, arrugas surcando su rostro como grietas en una porcelana antigua. En sus ojos, cansancio y una extraña determinación. Recuerdos fragmentados afloraban en su mente. La boda, ruidosa y concurrida, pero sin un ápice de alegría en su corazón. El nacimiento de Sergio, su único hijo, su gozo oculto y su eterna herida. Las interminables recepciones y cenas formales, donde hacía el papel de esposa ejemplar del coronel. Mateo siempre fue exigente y reservado. Valoraba el orden y la disciplina. No toleraba debilidades ni sentimentalismos. Su matrimonio fue más una alianza estratégica que la unión de 2 almas enamoradas. Él le ofreció estabilidad y estatus social, y ella a cambio le dio una imagen intachable y un heredero. Carmen suspiró y se acomodó el vestido. Elegante pero discreto, de color rubí, como correspondía. El timbre la sacó de sus pensamientos. Empezaba la velada. Los invitados llegaban poco a poco, llenando la casa de voces y perfumes. Los colegas de Mateo, importantes y estirados, la felicitaban con frialdad, dándole la mano y soltando frases de compromiso. Amigos de la familia, a quienes solo veía en ocasiones especiales, se deshacían en halagos y admiración. Laura, su hermana menor, había venido desde París. Carmen sintió un nudo en el estómago. Laura siempre había sido libre e independiente, vivía a plenitud, sin penas ni ataduras. Entre ellas siempre había existido cierta tensión, un rencor no confesado. Carmen envidiaba su libertad, y Laura, probablemente, la compadecía por su matrimonio infeliz. Laura la abrazó con fuerza, de forma muy fraternal, pero en su mirada, Carmen leyó inquietud y compasión. «Estás guapísima», dijo Laura sonriendo, pero Carmen sabía que era solo una máscara. «Me alegra tanto estar aquí». «Yo también me alegro», respondió Carmen, intentando que su voz sonara natural. Sergio llegó más tarde, vestido con un traje oscuro, como de costumbre, un abogado exitoso, orgullo de la familia. Se acercó a ella, la abrazó y le besó la mejilla. «Feliz aniversario, mamá», dijo con una sonrisa. «Vosotros sois un ejemplo a seguir». En la mesa reinaba un ambiente festivo. Los invitados brindaban, deseaban a Carmen y Mateo muchos años más de felicidad y alababan su matrimonio sólido. Sergio pronunció un discurso emotivo, hablando de todo lo que había aprendido de sus padres, de cuánto les agradecía su amor y apoyo. Mateo, en la cabecera, imperturbable y majestuoso, parecía un general en parada. Aceptaba las felicitaciones con dignidad, asentía y respondía con breves frases formales. En su mirada no había ni un destello de ternura, solo cálculo frío y seguridad en sí mismo. Carmen lo observaba, intentando descifrar qué tramaba. Durante uno de los brindis, Mateo se levantó de pronto. En el salón se hizo un silencio absoluto. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Quiero decir unas palabras», comenzó con su voz autoritaria, la de siempre,
que no admitía réplica. Carmen se quedó inmóvil, presintiendo lo peor. Su corazón latía con furia, como un pájaro atrapado en una jaula. Hoy, en el día de nuestras bodas de Rubí, quiero ser sincero, continuó Mateo, mirando directamente a Carmen. Sincero con vosotros y conmigo mismo. Carmen cerró los ojos, temiendo lo que estaba a punto de escuchar. Nunca te he querido, Carmen, dijo Mateo, y sus palabras resonaron en el silencio como un disparo. Solo me resultabas conveniente. Carmen abrió los ojos y lo miró. En su rostro no había ni un asomo de arrepentimiento, solo frialdad y una crueldad calculada. Hablaba con la misma calma con la que comentaría el clima. Mateo terminó su discurso y el silencio volvió a apoderarse del salón, pesado como una losa. Sus palabras, pronunciadas con helada serenidad, habían hecho trizas la burbuja que hasta ese momento envolvía la celebración. Carmen veía los rostros congelados de los invitados, copas detenidas en el aire, miradas huidizas, gestos contenidos. Unos carraspearon incómodos, otros bajaron la vista para evitar cruzar miradas con los protagonistas del escándalo. Un murmullo inquieto comenzó a extenderse, como una serpiente de rumores venenosos. Sergio, siempre tan sereno, parecía convertido en estatua. La expresión de cariño y gratitud que había dirigido a sus padres minutos antes se desvanecía, sustituida por una mueca de desconcierto. Observaba a su padre como si lo viera por primera vez, buscando una señal, una explicación, algo que le ayudase a entender. Carmen lo veía todo, pero en su interior sentía una calma extraña. Las palabras de Mateo, por crueles que fueran, no eran una revelación para ella. Vivía con esa verdad desde hacía años y ahora que se había hecho pública, se sentía casi aliviada. Reuniendo fuerzas, Carmen se levantó de su silla. Sus movimientos eran serenos y firmes, como si llevara toda la vida ensayando ese instante. Miró a Mateo. En sus ojos no había amor ni remordimiento, solo cálculo. Lo sabía, dijo en voz baja, aunque lo suficiente para que todos oyeran. Y tú también sabías que Sergio no es tu hijo. El estruendo fue inmediato. Un silencio más profundo que el anterior se apoderó de la sala. Los rostros de los invitados se desfiguraron por la sorpresa. Alguien dejó escapar un grito ahogado. Otro se quedó boquiabierto. La atmósfera se volvió densa, irrespirable. Laura, que estaba junto a Sergio, emitió un gemido ahogado. Su rostro se tornó blanco como la cera. La copa de vino que sostenía en la mano se le cayó y el cristal estalló contra el suelo. El vino tinto salpicó la blanca mantelería como si fuera sangre. Ese sonido, seco y abrupto, quebró el momento con violencia, remarcando la tragedia que acababan de presenciar. Todas las miradas se volvieron hacia Laura. Permanecía inmóvil, como paralizada. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si tratara de pronunciar palabras que no encontraba. En sus ojos había miedo, dolor y una comprensión terrible. Sergio se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido como una sábana. Miraba a su madre, luego a Mateo y de nuevo a su madre. En su mirada brillaban el desconcierto y la desesperación. Trataba de encontrar sentido a todo aquello, pero todo parecía una pesadilla sin lógica. No dijo nada. No pudo. Solo contemplaba cómo su mundo se desmoronaba, cómo su pasado, su presente y su futuro se disolvían ante sus ojos. En la mente de Carmen se agolpaban los recuerdos, como viejas cintas de película enredadas en un proyector. Observaba los rostros atónitos de los invitados, la mirada cargada de odio de Laura, la expresión de piedra de Mateo, y entonces las palabras brotaron de sus labios como si se hubiera roto un dique. «Tenéis derecho a saber la verdad», dijo Carmen, dirigiéndose más a Sergio y a Laura que al resto de presentes. «Cuando era joven, amé de verdad, una sola vez, para siempre». Su voz temblaba, pero en ella se notaba una voluntad férrea.
como si llevara años preparándose para decirlo. En su mente apareció aquella imagen, un pequeño pueblo bañado por el sol del verano, y él, un joven oficial, apuesto, con los ojos del color del cielo antes de una tormenta. Se llamaba Víctor. Carmen, por entonces una joven ingenua, trabajaba en la biblioteca de la base militar. Víctor pasaba con frecuencia, supuestamente por libros, pero en realidad solo quería verla. Paseaban por las tardes, cogidos de la mano, se susurraban promesas bajo el cielo estrellado. Él le hablaba de sus sueños, del ejército, del hogar que quería construir, de los hijos que deseaba tener. Ella lo escuchaba embelesada, sintiendo que al fin había encontrado su otra mitad. «Eres mi sol, Carmencita», le decía mientras la abrazaba. «Sin ti, solo soy un soldado que cumple órdenes. Contigo, soy un hombre con futuro». Un día, Carmen descubrió que estaba embarazada. Fue feliz, a pesar del temor a sus padres, que soñaban con una alianza más conveniente. Víctor le prometió matrimonio, le juró que todo iría bien. Pero la felicidad duró poco. Víctor murió durante unas maniobras. La versión oficial fue un accidente, pero Carmen nunca creyó del todo en esa historia. Había demasiadas incoherencias en los relatos de sus compañeros, demasiadas evasivas en el comandante al comunicarle la tragedia. Sospechaba que detrás se escondía algo más oscuro, pero estaba demasiado asustada y confundida para indagar. «Me enteré de que estaba embarazada cuando Víctor ya había muerto», continuó Carmen, regresando al presente. Su voz ahora era más firme, distante, como si relatara la historia de otra mujer. Sus padres reaccionaron con horror. Un escándalo, un hijo fuera del matrimonio. ¿Qué diría la gente? En aquel pueblo pequeño, las apariencias lo eran todo. Carmen se sintió atrapada. Sus padres la presionaban rogándole que reconsiderara. Le ofrecieron alternativas: aborto, adopción, hacer desaparecer al niño en una familia sin hijos. Pero Carmen se negó. No podía matar una parte de Víctor. Era lo único que le quedaba de él. Y entonces encontraron la solución, dijo con amargura, mirando a Mateo. Mateo era una buena elección. Militar, con futuro, de familia respetada. Necesitaba esposa para avanzar en su carrera. Los padres de Carmen, una salida para salvar su honor. El matrimonio fue pactado. Mateo sabía que ella estaba embarazada, sabía que el niño no era suyo. Aceptó el trato, con tal de conseguir lo que quería. Carmen, obediente a la voluntad de sus padres, accedió. «Firmamos un pacto», dijo Carmen sin apartar los ojos de Mateo. «Silencio a cambio de futuro. Tú obtuviste tu carrera, yo una fachada de familia. Sergio creció sin conocer la verdad. Creí que así sería mejor para todos». El silencio en el salón era ahora más denso que nunca. Los invitados se murmuraban entre sí, incrédulos. Sergio permanecía inmóvil, como petrificado. Solo Laura mantenía la mirada fija en Carmen, con una furia que le ardía en los ojos. «Lo sabías», murmuró Laura, dirigiéndose a su hermana. «Tú sabías que yo lo amaba». Carmen bajó la vista. Lo sabía. Sabía que Laura había suspirado en silencio por Víctor, que lo había envidiado, pero en su momento estaba tan sumida en su propio amor, en su felicidad, que no supo ver el sufrimiento de su hermana. Laura siempre había sido brillante, libre, soñadora. Soñaba con París, la moda, la vida hermosa. Pero en lo más hondo, envidiaba el amor de Carmen y Víctor. Había visto cómo se amaban y se sintió sola, desplazada. Una vez, Laura se lo confesó entre lágrimas. Le suplicó a Carmen que renunciara a él, que se lo dejara. Carmen no podía creer lo que oía. No podía aceptar que su hermana fuera capaz de pedir tal cosa. «Él me ama a mí, Laura», le dijo. «Tú no puedes cambiar eso». Laura se fue del pueblo, queriendo olvidar a Víctor y a su hermana, pero el dolor nunca se fue. Viajó, conoció a muchos hombres,
pero nunca pudo amar a ninguno como a él. Estuve ciega, dijo Carmen, mirándola con tristeza. No vi tu sufrimiento, solo pensaba en mí. Perdóname. ¿Perdonarte?, gritó Laura fuera de sí. Tú me robaste todo, mi amor, mi vida. Y girándose hacia Sergio, añadió entre lágrimas, ¿y tú? Viviste toda tu vida en una mentira. Creías que era tu padre. Nunca te quiso, solo te usó, como a todos nosotros. Las lágrimas corrían por las mejillas de Laura. Se sentía traicionada, engañada. Todo en lo que había creído se había desmoronado en un instante. Yo no entiendo, murmuró Sergio, mirando a Carmen y a Laura alternativamente. ¿Quién soy entonces? ¿Quién fue mi padre? Tu padre fue el mejor hombre que conocí, respondió Carmen con una mezcla de ternura y dolor en la voz, posando su mirada en su hijo. Te amaba incluso antes de que nacieras. Soñaba contigo. Pero está muerto, añadió Laura, con la voz quebrada. Y gracias a ti, Carmen, está muerto 2 veces. Sergio no dijo nada. Se levantó y sin mirar a nadie, salió del salón. Su rostro, que minutos antes brillaba con la luz artificial del homenaje, ahora estaba pálido, vacío, como un lienzo recién borrado por la tormenta. Pasó entre los invitados paralizados, como un espectro, y desapareció en la noche, tragado por la oscuridad. El mundo que había conocido ya no existía. El padre al que admiraba no era suyo. La madre que amaba le había ocultado una verdad devastadora. Y él era fruto de una mentira. Mateo seguía sentado a la mesa, inmóvil como una estatua. Por primera vez en su vida no tenía el control. Su mundo, meticulosamente construido a base de disciplina, jerarquía y conveniencias, se desmoronaba como un castillo de naipes. En sus ojos, por lo general fríos y calculadores, asomaba algo nuevo, la confusión. No entendía cómo había perdido el dominio de la situación. Acostumbrado a mandar, a imponer, a silenciar, ahora se encontraba desarmado frente a una verdad que ya no podía ocultar. Miraba fijamente su plato vacío, como si esperara encontrar en él respuestas o refugio. Las palabras que tanto tiempo había reprimido finalmente habían salido a la luz, pero no le trajeron alivio. Solo la amarga certeza de su derrota. Su silencio ya no era autoridad, era rendición. Sentía como todo se venía abajo. Su imagen, su familia, su orgullo. Por primera vez en muchos años se sentía profundamente solo. Laura salió corriendo de la casa, empapada en lágrimas. Se sentía traicionada una vez más. Primero por Víctor, que había amado a Carmen, y ahora por su propia hermana, que había guardado durante décadas una verdad que la destrozaba. El dolor y la rabia le oprimían el pecho, le robaban el aliento. Corría sin rumbo, intentando escapar de los recuerdos, de la humillación, del pasado. Pero la culpa siempre había estado ahí, latente. Siempre había sentido que algo no encajaba en aquella familia, pero jamás imaginó que la verdad sería tan brutal. Recordaba a Víctor, su sonrisa, su voz, sus ojos llenos de vida. Recordaba cómo se enamoró de él, adolescente e idealista. Recordaba sus ilusiones, sus cartas sin respuesta, su llanto cuando llegó la noticia de su muerte, y ahora sabía que ese hombre había sido el padre de su sobrino, y que su hermana se lo había callado durante toda la vida. Se sentía traicionada, utilizada, despojada de todo lo que alguna vez fue valioso para ella. Todo parecía una mentira, había vivido a la sombra de otra historia. Se detuvo, jadeante, bajo el cielo nocturno. Las estrellas parecían tan lejanas, tan frías, como si se burlaran de su dolor. Mientras tanto, Carmen se quedó sola en el salón. Entre copas volcadas, servilletas arrugadas y platos medio vacíos. El silencio pesaba como una losa. Los invitados se habían ido, llevándose con ellos los restos de una vida rota. Carmen miró sus manos, envejecidas, temblorosas.
Recordó cómo eran cuando Víctor las tomó por primera vez. Recordó sus besos, sus caricias, sus promesas. Recordó lo feliz que fue, los sueños que compartieron. Luego, la guerra, la muerte, el desamparo y el matrimonio con Mateo. Un matrimonio sin amor, pero lleno de normas y apariencias. Miró a su alrededor. Todo lo que la rodeaba era testimonio de una gran mentira. Los muebles caros, las lámparas de cristal, los cuadros, solo eran decorados tras los que se escondía su soledad. Se acercó a la ventana y contempló la calle oscura. La noche estaba cerrada, sin estrellas. Sintió un nudo en la garganta. Y entonces lloró. Lloró por el amor perdido, por la vida desperdiciada, por el hijo engañado. Pero entre lágrimas sintió también una liberación. El secreto que había llevado a cuestas durante 40 años ya no era suyo. Era libre. Carmen salió a la calle. El aire nocturno era fresco y limpio. Respiró profundamente y sintió cómo una nueva vida llenaba sus pulmones. Por primera vez en 40 años no tenía nada que ocultar. Ya no necesitaba fingir ser una esposa ejemplar, una madre abnegada, una mujer irreprochable. Podía ser ella misma, vulnerable, herida, pero libre. Unas horas más tarde, cuando el amanecer apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, Sergio estaba sentado a orillas del río. No recordaba cómo había llegado allí. Simplemente había caminado sin rumbo hasta encontrarse con el agua. El río fluía lentamente, como llevándose consigo los restos de la vida que había conocido. Miraba su superficie oscura y pensaba en su destino. ¿Quién era? ¿De quién era hijo? ¿Dónde estaban sus raíces? No tenía respuestas, solo una sensación de vacío y abandono. Sacó del bolsillo su teléfono y observó la fotografía que siempre llevaba con él. En ella aparecían él, de niño, y Mateo, joven y sonriente. Para Sergio, esa imagen siempre había sido símbolo de familia, de afecto, de pertenencia. Pero ahora le parecía falsa, una imagen construida sobre la mentira. Cerró la mano sobre el teléfono, tentado de romperlo, pero se contuvo. No quería borrar su pasado. Por doloroso que fuera, necesitaba comprenderlo, reconstruirlo, encontrar su lugar dentro de él. Recordó las palabras de Carmen, su relato sobre Víctor, sobre el amor que compartieron, sobre la tragedia. Intentó imaginar a ese hombre, su verdadero padre, al que nunca conoció. Intentó establecer un vínculo con él, sentir algo, acercarse aunque fuera a través del recuerdo de otros. Pero era difícil. Durante toda su vida Mateo había sido su modelo, su ejemplo, su referencia. ¿Cómo podía ahora simplemente reemplazarlo? Recordó también el rostro de Laura, su dolor, su rabia. Sintió el peso de haber sido, sin saberlo, la causa del sufrimiento de todos. Era hijo del silencio, del miedo, de un pacto desesperado, producto del sacrificio de una mujer, del resentimiento de otra y del interés de un hombre. Cerró los ojos e intentó calmarse. Sabía que necesitaría tiempo para entender, para perdonar, para recomponerse. Necesitaba reconstruirse desde la verdad, encontrar su identidad, su sitio en el mundo. Decidió empezar por lo más sencillo, por lo más necesario, saber más sobre Víctor, buscar a quienes lo conocieron, sus compañeros, su familia. Quería saber cómo fue, en qué creía, qué soñaba. Quería descubrir al hombre detrás del mito y tal vez aprender a quererle. Abrió los ojos y miró al sol que asomaba por el horizonte. Un nuevo día comenzaba, el primer día de su nueva vida. Se levantó y empezó a caminar hacia el sol, hacia su destino. Laura regresó a su habitación de hotel y se dejó caer sobre la cama. Estaba completamente vacía por dentro. Su mundo también se había venido abajo. No sabía qué hacer, a dónde ir, ni en quién apoyarse. Sacó de su bolso una vieja fotografía. En ella estaban ella, Carmen y Víctor,
jóvenes, sonrientes, llenos de ilusiones. Estaban junto al río, abrazados, riendo. Laura recordaba perfectamente ese día. Fue uno de los más felices de su vida. Se sentía viva, libre, querida. Creía que nada podría romper esa burbuja. Pero luego vino la guerra. Víctor se marchó al frente. Ella lo esperó. Le escribió cartas. Soñaba con su regreso. Pero nunca volvió. Le comunicaron su muerte. Lloró como nunca había llorado. Sintió que su vida se había terminado. Carmen estuvo a su lado. La consoló. Le ofreció su hombro, su ternura. Laura le agradeció aquella entrega. Pensó que Carmen era su roca, su hermana, su amiga, su refugio. Y ahora sabía que Carmen le había mentido, que se había quedado con Víctor, que había llevado en su vientre al hijo de aquel hombre que ambas amaron, que lo había sabido siempre, que eligió el silencio, el engaño, la farsa. Laura se sentía estafada, por dentro, como si todo lo que construyó se hubiese levantado sobre arena. Sabía que Carmen lo había hecho por miedo, por presión, pero eso no aliviaba su dolor. Había vivido toda su vida sin saber que Víctor había dejado una parte de sí en el mundo. Había llorado por él sin saber que su memoria estaba viva en Sergio, y ahora era tarde. Recordó también lo que Carmen dijo, que sospechaba que la muerte de Víctor no había sido un accidente, que tal vez Mateo tuvo algo que ver. Laura nunca lo había querido. Siempre le había parecido un hombre frío, demasiado calculador, con una sombra detrás de cada gesto. Nunca pudo entender qué vio Carmen en él. Ahora lo comprendía. No lo eligió. Fue empujada a él, por miedo, por obligación, por vergüenza. Laura se acercó a la ventana. El amanecer cubría la ciudad con un velo dorado. La urbe seguía ahí, ajena a sus tragedias, indiferente a su dolor. Pero dentro de ella algo había cambiado. Una llama nueva, una decisión. Iba a llegar al fondo de todo. Iba a descubrir qué pasó realmente con Víctor. Iba a encontrar pruebas, rastrear a quienes callaron, levantar la alfombra del pasado. No podía cambiar lo que fue, pero podía hacer justicia, aunque le costara lo que le quedaba de vida. Porque no se trataba solo de vengarse, se trataba de redimirse, de liberar al recuerdo de Víctor, de devolverle el lugar que le fue robado. Se trataba también de darle a Sergio la verdad que merecía. Laura respiró hondo y miró hacia el horizonte. El día estaba comenzando, y ella estaba lista para luchar por la verdad.